Hola, hola. En este vídeo os voy a mostrar cómo resolver el problema número 4 del examen de análisis numérico que se celebró el 28 de junio de 2023 en la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a por ello. Aquí tenemos el problema número 4. Entonces nos dicen que consideremos el problema de valor inicial 3, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Y nos piden escribir el contenido que debería tener un fichero de tipo script de MATLAB que al ejecutarlo aplique el método de predicción-corrección PECE, es decir, predicción, evaluación, corrección, evaluación, cuando se toma como predictor el método de EUN, que es este, es un método monopaso, y como corrector el método BDF siguiente, este que hay aquí, que es un método de 3 pasos. Como es de 3 pasos hay que inicializarlo y nos piden que lo hagamos con el método de EUN de nuevo. Ahora nos piden resolver el problema 3 dibujando la solución y nos piden que lo hagamos sobre un intervalo, sobre el intervalo 0,1, que aquí lo tenéis, dividiéndolo en 100 subintervalos equiespaciados. Nos dicen que lo hagamos en un único fichero sin utilizar funciones o scripts externos, salvo los comandos y funciones propias de MATLAB, y además nos piden que no se repitan evaluaciones de la función f que ya han sido hechas previamente, ni se guarde en memoria interna información innecesaria. Bueno, entonces vamos a hacerlo directamente en un fichero de MATLAB. Aquí directamente lo vamos a hacer. Vamos a seguir el esquema habitual que utilizamos al resolver problemas de este tipo en las clases de prácticas. Para ello, primero vamos a introducir los datos del problema. ¿Cuáles son los datos de nuestro problema? Bueno, en primer lugar tenemos que decir quién es la función f de nuestro problema. F de t x, en este caso es 2 coseno de x. 2 por coseno de x. El intervalo es el 0,1, el dato inicial, el x0, es 2 y tenemos que dividir en 100 subintervalos, que es lo que solemos denotar en los programas que hacemos con la variable n. Bueno, pues vamos a escribir estos datos. Primero la función f. F igual, lo escribimos en formato anónimo de MATLAB, f de tx, como si tuviera dos variables, aunque en realidad en este caso solo tiene una, 2 coseno de x. Ya tenemos la función f. Vamos con el intervalo. El intervalo hemos dicho que es el 0, 1. El dato inicial, que hemos dicho que es el 2. Y el número de subintervalos, que es 100. El número de subintervalos en el que dividimos el intervalo. ¿Vale? Con esto ya podemos calcular el paso h, que es igual a, bueno, la longitud del intervalo, que es 1, dividido por el número de subintervalos, que es 100. 1 partido de 100. Lo podemos hacer de forma general para que podamos cambiar el intervalo y el n y siga valiendo. Y entonces aquí pondríamos, como hemos aprendido en clase, intervalo de 2, que en nuestro caso es 1, menos intervalo de 1, que en nuestro caso es 0, dividido por n, que en nuestro caso es 100, es decir, 1 partido de 100 en este caso de aquí. ¿Vale? Ya una vez que tenemos el h, podemos construirnos el vector de tiempos, que va a ser desde el 0 hasta 1 a paso h, desde intervalo de 1, que es 0, a paso h, hasta intervalo de 2, que es 1. Bien, bueno, ahora hacemos la inicialización del método. Vamos a marcarlo aquí, inicialización. Hemos dicho que nos han pedido en el examen que lo hagamos con el método de EUN. ¿Vale? Entonces, el x0, ya sabéis que no hay índice 0 en MATLAB y será entonces x de 1, es el x0, como siempre. ¿Vale? Y ahora fijaos bien, tenemos un método, que es el método corrector, el BDF, que es de 3 pasos. Aquí tenemos xy más 3. Y aquí tenemos un método que es el método monopaso. Como tenemos xy más 3, es de 3 pasos. Para poder arrancar el método necesitamos x0, x1 y x2, 3 pasos. O con la notación de MATLAB, que no existe el índice 0, será x1, x2, x3. Ya tenemos el x1, nos queda por hacer el x2 y el x3. Lo podéis hacer vosotros en varias líneas o lo podéis hacer en un bucle. Yo lo voy a hacer en un bucle, pero también vale y está bien si lo hacéis en varias líneas, no hay problema. Entonces, para i igual 1 hasta 2, ahora, fijaos,
En el método de EUN, que es este, insisto, es este de aquí, aquí tenemos f de t y xy y aquí de nuevo tenemos f de t y xy, pero nos han dicho que no se repitan evaluaciones de la f, con lo cual lo vamos a guardar la f de t y xy en una variable y luego utilizamos esa variable. Voy a guardarlo en una variable que voy a llamar y, f de t de y, t de y, x de y, la guardo ahí y ahora ya la puedo utilizar. Ya aplico el método de EUN, que es x de y más 1, igual a x de y más h cuartos, más h dividido por 4, multiplicado por y, que es la f de t y xy, más 3 por f de t de y más 2h tercios, más 2 por h dividido entre 3, x de y más 2 por h dividido entre 3 por la f de t sub y xy que nos la hemos guardado en la variable y. ¿Vale? Cierro esta de aquí, punto y coma. Ya hemos terminado este bucle para inicializar. Fijaos que cuando entramos con y igual a 1, aquí tengo x de 2, y cuando termino con y igual a 2, tengo x de 3. Con lo cual ya tengo x de 1, x de 2 y x de 3. No he hecho la evaluación en el tiempo, en el i más 3, en el 3. He hecho f de t de t3, x3. Me la guardo para hacerlo al inicio del bucle que empieza ahora, que es para la predicción corrección. Vamos con ello. Entonces, para i igual a 1 hasta, bueno, como hemos dicho que nuestro método corrector es de 3 pasos, tengo que poner aquí hasta n-2. Si fuera de 4 pasos, pondría n-3. Ya lo sabéis cómo funciona. Entonces, primero, fijaos, tengo aquí, este es el método que quiero hacer. Predicción, evaluación, corrección, evaluación. Lo que voy a hacer es organizar la información para que se inicie con la evaluación, el bucle se empiece con la evaluación del paso anterior. Como estoy calculando x y más 3, el anterior es x y más 2. Luego tengo que hacer la evaluación en el nodo y más 2. ¿De acuerdo? Que es el nodo anterior. Esta e la paso al principio, ¿vale? Pero no en el paso por el que vaya calculando, sino del paso anterior, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo en el i más 2, recordad. Entonces tengo que poner y para guardármela esta evaluación, que la voy a utilizar un par de veces, será f de t i más 2, x y más 2. Vale, ahora a continuación, bueno, esto vamos a marcar aquí, que esto es la etapa de evaluación del paso anterior. ¿Vale? Ahora vamos a hacer ya la etapa de corrección. Corrección que nos han pedido que la hagamos con el método de EUN. ¿Vale? Fijaos, la etapa de corrección. Vengo aquí, ya he hecho la E, que la he puesto al principio, pero del paso anterior. Ahora voy con esta, con la P, la predicción, con el método de EUN. Pero claro, al hacer la predicción, como luego la voy a utilizar con este método de corrección que es de 3 pasos, tal y como hemos visto en clase, lo que tenemos que hacer es reescribir el método de predicción que es de un paso como si fuera de 3 pasos. Es decir, que aquí pondremos, esto lo cambiaremos por x y más 3 en lugar de x y más 1, igual a x y más 2 en lugar de x y más h cuartos, etc. Es decir, en el método de EUN cambiamos i por i más 2, de forma que cuando haya una i más 2, y cuando haya una i más 1, evidentemente será i más 3. ¿Vale? Entonces lo vamos a escribir aquí. Método de corrección, bueno, pues voy a utilizar el método de EUN que había escrito antes, lo voy a copiar aquí, y ahora simplemente cambio la i por i más 2, i más 1 por i más 3, i más 2. La y, fijaos que es en f de t i más 2, x y más 2 en lugar de f de t y xy, está bien hecho. Aquí es i más 2 y aquí es i más 2. Y de nuevo me aparece la y, que es f de t i más 2, x y más 2. ¿Vale? ¿Qué nos queda? Nos queda
nos queda esta parte que es la evaluación y la corrección. Tengo que hacer una evaluación, una F, en el x y más 3 que he sacado con la predicción y después la corrección. ¿Vale? Lo voy a hacer en una única línea las dos etapas, la evaluación y la corrección, tal y como hemos visto en clase, pero también tal y como hemos visto en clase, se puede hacer en dos etapas. Primero hago solo la evaluación, me la guardo en una variable y después esa variable la utilizo en la etapa de corrección. ¿De acuerdo? Valen las dos formas. Aquí lo voy a hacer en una única línea. Y me queda, vamos a poner lo que vamos a hacer, entonces vamos a hacer la evaluación que nos queda más la corrección, y la corrección es el método BDF del examen. ¿Cómo hago esto? Pues aquí en la corrección lo que hago es despejo este x y más 3. Este de aquí lo voy a despejar. Para ello, todo esto lo paso a la derecha y después divido por 11. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces, x y más 3 será igual a... Voy a poner un paréntesis y voy a dividir por el 11 para que no se me olvide, y ahora pongo lo que va dentro del paréntesis. Es que es 18 por x y más 2, 18 por x y más 2, menos 9 por x de y más 1, más 2 por x de y me queda la f que es más 6 por h y por la f. Esta es la etapa de evaluación. Esta etapa de evaluación que hay aquí, esta evaluación es la que voy a hacer ahora. Es una evaluación sobre lo que he obtenido en la etapa de corrección. Entonces, f de t y más 3, x y más 3. Cierro este y cierro este. ¿Vale? Fijaos, este x y más 3 es el que he obtenido en la etapa de corrección. Y esta f de t y más 3, x y más 3, es la etapa de evaluación, mientras que todo el resto es la etapa de corrección con el método BDF del examen. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos acabado el bucle y ahora ya solo me queda dibujar la gráfica plot de t, x. Y en principio ya estaría todo. Vamos a grabarlo. Vamos a poner aquí ejercicio 4, vamos a llamarle ejercicio 4. Y bueno, vamos a ver, vamos a ejecutarlo, ejercicio 4. Y aquí tenéis la solución que devolvería. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí acaba la resolución del problema número 4. Espero que este vídeo os haya sido muy útil. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.